Medellín en los años 80 y 90, creo que todos ustedes tienen alguna referencia de ser una ciudad que sufrió toda clase de flagelos, desde el narcotráfico a una guerra que aún todavía eh, esperamos se resuelva, y una larga historia de inequidad, de exclusión, de aislamiento social. El lugar en donde yo trabajo, el Parque Explora, se encuentra en un sitio que apenas hace unos 10 años estaba justo al lado del basurero de la ciudad. Un lugar a donde, después de que fue cerrado el basurero, la vegetación lo fue cubriendo gradualmente y miles de personas que llegaban del campo desplazadas por la violencia y por muchas otras razones, encontraban una montañita verde muy linda que parecía estar en el centro de la ciudad y que seguramente prometía ser un lugar estratégico en el cual instalarse de modo permanente. No obstante, pues obviamente esto era un basurero, creció de una manera pues, desorganizada, precaria, donde la miseria estaba en todas partes y estuvo en el olvido durante muchos años de la sociedad, del gobierno, de todo el mundo, como un problema al que nadie quiere voltear a mirar muy de frente. Hasta que en determinado momento pues ya era tan evidente esto que las nuevas propuestas políticas llegaron planteando la manera de cómo crear una transformación en la ciudad. Porque finalmente esos fenómenos horribles que tuvimos, Pablo Escobar, que todos lo conocen, y todas esas cosas de las cuales a los colombianos no nos gusta mucho hablar, pero que sabemos que está ahí en nuestra historia, pues todo eso no nació de la nada, eso no nació de manera natural, sino que fue cómo se organizó la ciudad, cómo como sociedad nos organizamos, lo que engendró toda esa clase de problemas. Entonces, evidentemente, la solución no iba a venir de afuera, y toda esta inseguridad y estas cosas no se iban a resolver simplemente con mucha policía y ejército y cosas de esas, sino que implicaba un proceso de transformación social y profunda. Esa transformación entonces se dio por medio de un conjunto de estrategias, de las cuales el museo donde yo trabajo hacemos parte, que fue cómo hacer que los lugares más vulnerables de la ciudad, los que tuvieran más limitaciones, los que estuvieran más abandonados por el Estado, crearan escenarios donde la conversación fuera otra y donde las cosas que empezaran a pasar no fueran las mismas que nos recordábamos una y otra vez, que traducían siempre escenas de un futuro nada prometedor y de desesperanza y angustia para salir de ahí. Es más, cuando yo crecí y salí de la universidad, todos pensábamos como, yo no quiero quedarme aquí, pues ¿quién va a querer vivir aquí? Esto no tiene, la noción del no futuro era realmente desoladora. Pero esa visión planteó cómo hacer que las mejores bibliotecas, los mejores arquitectos, los mejores diseñadores construyamos entre todos en los lugares más vulnerables las mejores herramientas con las cuales dignificamos nuestro espíritu y creamos conversaciones distintas a las que la historia que hemos tenido nos ha tenido. Y así fue como nació el Parque Explora. El Parque Explora entonces fue una decisión de un matemático que fue alcalde y que construyó parques, biblioteca en todos los barrios, y que decidimos hacer un museo de ciencias. Tengo la fortuna que estoy en este proyecto desde que era una idea en la servilleta y que, sin entender muy bien de qué trataba, sin siquiera haber visitado un museo de ciencias antes, la sola idea, yo dije, yo tengo que hacer parte de eso, como casi todos los colegas con los que yo trabajé. Entonces, casi que todos los que hemos construido Explora lo hemos aprendido haciendo, o sea, teniendo un problema verdaderamente tinkering, ¿cierto? Y es cómo vamos a hacer para hacer cosas completamente distintas, crear una conversación completamente distinta y saber que lo vamos a hacer a través de ciencia y tecnología. Y ahí viene la primera lección. La ciencia y la tecnología, hay muchas otras, el arte, la historia, todo, como ustedes lo representan, lo hace muy bien, pero la ciencia y tecnología también es una herramienta de transformación social. No es simplemente una cosa que manejan científicos en laboratorios, sino que tiene una forma de pensamiento que posibilita la transformación real de nosotros como individuos en la sociedad. Entonces, tenemos esta misión: inspirar
comunicar y transformar con escenarios de interacción para la transformación de la sociedad a través de la apropiación del conocimiento. El conocimiento nos transforma y hacerlo nos transforma. Entonces, para hacerlo, nosotros, pues, es una práctica difundida mandar a hacer un museo a un arquitecto muy famoso y contratar a una firma que hacen museos en todas partes para que vengan y nos digan cómo hacerlo. Pues dijimos, no, lo vamos a hacer nosotros mismos, vamos a crear un ambiente de trabajo en donde vamos a construir el proyecto. Y creo que pocas veces uno tiene la fortuna en la vida que desde cero, desde que no existe el edificio, podemos crear un ambiente de conversación para hacerlo. Y ahí salió como la segunda, digámoslo así, lección, que es lo que nosotros llamamos el diseño por conversación. Y es cómo hacer que lo que creemos que va a producir este ambiente de transformación, lo construimos entre todos en una conversación permanente que nace desde el embrión mismo con los arquitectos, ingenieros, diseñadores y divulgadores. Creo que una de las épocas más felices de mi vida fue cuando logramos convencer a la ciudad de meternos todos en una casa y convivir en esta casa cerca de 50 personas durante casi 3 o 4 años para diseñar el proyecto en donde estábamos los arquitectos, los ingenieros, los divulgadores científicos y fuimos construyendo la visión que llevaría a hacer el proyecto. Estos proyectos son un desafío muy grande porque teníamos 3 años para diseñarlo y dotarlo de contenido y construirlo y entregárselo a la ciudad, ¿cierto? Que eso es como decir, hacer un museo y pintar los cuadros tú mismo. y entonces ese hecho de hacerlo, pues finalmente terminó siendo el ADN que nos transformó como organización y que nos dimos cuenta que el talento que teníamos no era el museo per se como el lugar que se visita, sino lo que pasa dentro del museo en el proceso creativo y permanente de estar pensando nuevas situaciones y ambientes en donde crear conversación y diseñar y construir cosas en conjunto. Entonces, el fruto de eso ha llevado a que nosotros ya hagamos pues, muchas salas de exposición, museos, planetarios, no solamente nuestros, sino en otros entornos, interactivos, centros de innovación, de ambientes de aprendizaje, y básicamente todas estas cosas que han pasado y que esto no es dentro de Explora, ya son con otros aliados que siempre estamos buscando. Son muchos ejemplos los que están viendo ahí. Estamos haciendo un tinkering, que es el laboratorio de abajo, que es el Makerspace. O por ejemplo ahora hay un proyecto muy grande en donde en Antioquia se están haciendo 80 parques educativos con la misma filosofía de los parques biblioteca, pues en las comunidades más apartadas que aún hoy sufren del flagelo de la guerra y del olvido, y crear esos ambientes para la conversación, la innovación y la educación. Entonces, finalmente nos dimos cuenta que nuestra misión es diseñar ambientes de aprendizaje innovadores, siempre. En donde estemos, pensar en eso. Entonces, la pregunta nuestra no es simplemente si hablamos o no de astronomía, sino del tema que nos propongan y pensarlo desde ahí. En esencia, lo que quedó impreso en ese ADN de Explora como organización es que cualquier contenido es una oportunidad para crear una conversación, una conversación para poder diseñar y crear ambientes con las herramientas apropiadas. Y esto es como la piedra filosofal nuestra. La suma de un buen contenido con la mejor mediación, la mejor conversación en el ambiente apropiado hace la mejor experiencia, sea para la visita la experiencia que tienen los visitantes, como ocurre en un ambiente como el tinkering, el diseño de una nueva exposición o el desarrollo de un nuevo museo. Si esas 3 cosas están articuladas, funcionan. Entonces nuestro maker nos ha llevado a estructurar nuestra forma de conversación, que muchas veces arranca con las comunidades, buscar las iniciativas comunitarias que están por ahí, que finalmente ahí es donde está la innovación. Los activistas, las ONG, las cosas que están en el borde de la conversación te están sacudiendo la conciencia para decirte qué tengo yo que pensar cuando desarrolle mi próximo contenido. Y así, por ejemplo, este es solo un caso, un ejemplo, descubrimos un montón de colectivos en la ciudad que estaban preocupadas con producir ellas mismas medios de comunicación alternativos. Entonces dijimos, aquí hay algo que está pasando en el mundo, ¿cuál es el contenido? Y creamos una sala tinkering sobre producción audiovisual que se llama En Escena, que la idea es cómo el público es la experiencia y no el objeto.
Tú eres el productor de televisión, tú eres el que echa el discurso político, tú eres el que hace un programa de radio y esa es la experiencia. Entonces, esto solo es posible en el fruto de una conversación muy amplia y no se fijen en esta como la diapositiva porque ahí faltan un montón de disciplinas y de personas que participan en el proceso solo a modo de ejemplo, en donde en el proceso de conversación con las comunidades, con los diseñadores, con los desarrolladores de contenidos, se piensa es una experiencia que produzca lo mismo que estás haciendo en el mismo proceso de diseño. O sea, un museo que su parte creativa solamente ocurre en la fase creativa y el público simplemente lo recibe, no es nuestra visión, sino que la visión es cómo hacer que lo que pasa en el equipo de diseño también pase en el público, que creo que yo es lo más bonito que hizo el Exploratorium, como esta tradición de tinkerers de tanto tiempo, esa misma experiencia de ser un tinker le pase al público directamente. Entonces siempre nuestras conversaciones hacen que la gestión creativa de los proyectos incluya a los tomadores de decisiones, a todo el mundo que cree que no es creativo y que piensa que hay que contratar a alguien más creativo, sino es cómo hacer que esa conversación desde las primeras etapas se dé. Y da como resultado llegar como a la metáfora fundamental de tus proyectos que cumplan con esa misión. Entonces esta sala, por ejemplo, llegó como a la idea de la tramoya del teatro, que se convirtió finalmente en una sala de exposiciones en donde pasan todas las cosas. Entonces, nosotros lo que siempre buscamos es que lo mejor de la relación social ocurra en la sala. Y esto se da a través de la interactividad. Y esa interactividad ocurre mentalmente, como pasa con los thinkers. Tú mismo eres el que diseña, no es el objeto, sino que es lo que te pasa por dentro, que es el hecho de tú misma construir, armar, ensamblar, desarrollar, innovar en el proceso y tener siempre resultados distintos. La parte sensorial, motriz, privilegiar el hecho de que el público siempre esté construyendo, y esto aplica para cualquier tema, no piensen que es solo de la ciencia, sino para cualquier tema, en donde finalmente es la gente la que arma, construye y hace ella misma las cosas dentro de las exposiciones y obviamente la social, o sea, una en donde el público interactúa entre sí y crea una experiencia humana que finalmente es por la que nos definimos y privilegiamos esas conexiones. De tal forma que, pues, un poco lo que ustedes están viendo aquí es un laboratorio permanente en el que nosotros vivimos, en donde nos gusta diseñar y construir las cosas y saber que ese diseñar y construir que hace el museo es el activo más grande de conocimiento que tiene, incluso para su modelo de sostenibilidad, a la hora de saber que es el museo el que tiene la visión que muchas de las organizaciones no tienen y que tienen necesidades de educación en donde es necesario apropiar ese modelo de aprender a hacer las cosas. Como conclusión quiero decir pues como esta frase: los museos solían definirse al principio por sus objetos. Las colecciones, los gabinetes de curiosidades formaron los primeros museos. Posteriormente terminaron siendo los edificios los que los definían, puestos en emblemáticas ciudades de la ciudad para ser evidentes y visibles a todos y asistir. Pero yo creo que el futuro y la realidad del mundo en el que estamos nos dice que son las comunidades los que definen al museo y son las conversaciones del museo. En realidad el museo ya es solamente una de las estrategias que tenemos como organizaciones para plantear la situación hacia afuera. Es la forma de pensamiento por lo cual nos buscan a nosotros en esa gestión de comunidades con la cual trabajar. Hasta ahí creo que esa es como la intervención. Gracias.